Tectónicos, Hilando Fino y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires presentan ¿Qué sabemos sobre África? Un diálogo con Marisa Pinó y Andrés Ruggeri. Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que hacía mucho que queríamos desde Tectónicos y de Hilando Fino hacer una mesa sobre África, un continente del cual sabemos muy poco y nos informamos muy poco. Y por suerte hoy tenemos a dos personas que sí saben y nos van a ilustrar un poquito, ¿no? Por varias razones que ahora va a explicar también Gabriel. Además está decir que es un continente importantísimo, es el que tiene más países de todos los continentes. Hace poco en Tectónicos publicamos una nota de demografía y la proyección demográfica que tiene África es excepcional. Hay países como el Congo y Níger que van a duplicar su población de aquí a mitad de siglo, falta nada para eso, en un contexto donde todo lo demás está muy frenada la demografía. Y ni que hablar de las riquezas agropecuarias, minerales, energéticas, etcétera, etcétera. Así que yo le quiero ceder la palabra a Gabriel de Hilando Fino, de la Universidad Nacional Jaureche, de Florencio Varela, para que haga una introducción y después vuelve a mí y les presento a los dos expositores. Gracias. Aunque es una figura pública, por si alguno no lo conoce, el que habló recién es Néstor Restivo de Tectónicos. Le queríamos hacer una breve síntesis, digamos, de por qué esta charla. África es un continente sobre el que se desconoce todo, ¿no? Particularmente hay una enorme ausencia en las agendas mediáticas. Hoy, esta tarde pensaba, de alguna manera comparte la situación con el conurbano bonaerense, aunque son lugares lejanos, pero aparecen en los medios cuando hay una catástrofe. Si no, no aparecen. Por otra parte, no es casualidad, aparte que no sepamos nada de África, tiene que ver con las estrategias del colonialismo y en cómo se concibe el periodismo desde una concepción liberal, ¿no? El periodismo donde importa lo local, los países centrales, ni siquiera demasiado los latinoamericanos, mucho menos África o el Asia Central, son ausencias absolutas. También a veces aparece África en relación con el fútbol, pero de resto nada. Y como decía Néstor, no se puede hablar mucho de África en conjunto, son 54 países. Lo que tienen sí en común la mayoría de esos países o todos es la catástrofe histórica que significó la civilización europea en su expresión por ahí más profunda, que es el colonialismo. El colonialismo que a lo largo de los siglos dejó marcas increíbles, marcas indelebles, que van desde la esclavitud y el tráfico masivo de personas hasta el genocidio del Congo realizado por los belgas. El genocidio se lo conoce como el genocidio de Leopoldo II, que era rey de Bélgica en esa época. Bélgica es casualmente la capital de la Unión Europea y el genocidio no fue suficiente para cambiar la familia real, que es un poco lo que toman ellos como identidad nacional. O sea, a Leopoldo II lo sucedió su sobrino y sus descendientes, no importaba, un pariente cercano. Total, había sido en África, había que limpiar un poco la imagen, pero no demasiado. Ese mismo colonialismo que hace pocos años arrasó con Libia, que la destruyó el país más próspero de la región y que lo transformó en la base de lo que hoy son los movimientos fundamentalistas islamistas. Decimos islamistas y no islámicos, es una salvedad. Cuando hablamos de islamistas hablamos de estos movimientos terroristas fundamentalistas. Y tantas otras
tantas otras catástrofes, ¿no? El apartheid, por ejemplo, el asesinato de líderes populares, el saqueo de los recursos naturales y humanos, la civilización europea, sin lugar a dudas, en su peor expresión. Europeas antes, hoy también yanquis. También África, al mismo tiempo, fue y es una historia de resistencias, y de resistencias muy heroicas y difíciles contra el colonialismo, muchas de las cuales recién hoy están... Adelante. Siguen prosperando, siguen llevándose adelante. Hay que hablar de los líderes históricos de África, muchos de ellos asesinados, muchos que quedaron en la memoria: Lumumba, Nasser, Sankara, que en Burkina Faso dirigió una transformación en muy poquitos años, una transformación increíble. Adelante. Sí. Y bueno, y es África que no conocemos y que hoy está camino a desarrollar en muchos casos su propia historia, y de la que realmente sabemos muy poco. ¿Quién sabe que Etiopía es una de las economías más importantes del continente? Nosotros nos enteramos por Marisa de eso, pero si no, no tendríamos la menor idea. ¿Quién se puede explicar que un país que ha sido el gendarme de su región, como Nigeria, hoy ingrese a los BRICS? Evidentemente hay lógicas que nos cuesta conocer y entender, que hay que estudiar mucho para llegar a comprender eso. Sabemos un poco tal vez de lo que pasa en el Sahel con Ibrahim Traoré y los estados que se están rebelando contra el colonialismo francés. Particularmente en este momento Mali está asediada justamente por uno de esos grupos del terrorismo islamista. Pero al mismo tiempo, digamos, hay nuevos caminos de desarrollo. La presencia china en África ha tenido efectos que tienen que ver con la descolonización y la reducción de los índices de pobreza, miseria y subdesarrollo. Y lo otro que es fundamental es que es el continente con mayor crecimiento poblacional del mundo y con mayor cantidad de población joven. Lamentablemente, buena parte de Latinoamérica está de espaldas a África, y sin embargo probablemente tendríamos muchos intereses en común a desarrollar, pero a los colonialismos, a los imperialismos no tienen ningún interés en que eso avance. Bueno, por eso, para conocer un poquito más de esto, es que hoy invitamos a dos especialistas para que nos cuenten un poco más de todas estas cosas. Bueno, yo los voy a presentar. Sumo un dato, porque lo que plantea Gabriel es esa gran diversidad que tiene África, ¿no? Hace poco escuché, yo no sabía que, no sé si la mayor, pero una de las grandes reservas de fósforo y para el fertilizante, que es tan importante para la seguridad agroalimentaria, está en la zona sur de Marruecos, en la zona del Saharaui, donde está esta lucha por la liberación. O sea que hay muchos intereses geopolíticos por el futuro de la humanidad también. Bueno, de toda esa diversidad y de todo lo que quieran, del Sahara, del Sahel, de Sudáfrica con los BRICS, en fin, de varios países donde hay conflictos, van a hablar Marisa Pino y Andrés Ruggeri. Marisa, que va a hablar primero, es profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires, es maestra en estudios de África por el Colegio de México, dirige la maestría de estudios de Asia y África y la sección interdisciplinaria de estudios sobre Asia y África en el Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti. ¿La ves de Bautista? Sí, Ambrosetti. Todos de la UBA, de Filo. Y Andrés Ruggeri también es de la UBA, es antropólogo, es director del programa de
de Investigaciones y Extensión de Filosofía y Letras de la UBA y es profesor asociado en Relaciones del Trabajo de la UNAG, de la Jaureche. También coordina el Encuentro Internacional de Economía de los Trabajadores. Quiero decir que además, tanto Andrés como Marisa son colaboradores de Tectónicos. Así que bueno, Marisa, tenés primero la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Ya me sacó alguna de las cosas que iba a decir, pero voy a retomarlas. Justamente era eso que pensaba cuál era el disparador de este encuentro, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos sobre África? Y la respuesta la tenía fácil porque era poco. La verdad que lo que se sabe en Argentina, lo que se conoce sobre África en Argentina es muy poco, lamentablemente, para mí, y creo que para quienes estamos aquí reunidas y reunidos. Así que es una buena oportunidad para despuntar el tema, para asomarnos un poquito, por lo menos, al tema. Creo que en eso hay que marcar varias cosas. ¿Por qué ese poco, no? O cómo es ese poco, en realidad al revés, ¿cómo es ese poco? Me parece que ese poco que se conoce está muy lleno de prejuicios, muy lleno de estereotipos, de ideas erradas en la mayoría de los casos sobre África y que tiene que ver fundamentalmente por el poco acceso a la información, ¿sí? Por el poco lugar que tienen en los medios en general, pero además yo marcaría que también por las imágenes que estamos permanentemente consumiendo, imágenes y lo audiovisual también, que estamos a lo que tenemos acceso sobre las realidades africanas, que en la inmensa mayoría de los casos está producido desde los países del norte, no desde los propios países africanos, no desde otros países que podrían ser latinoamericanos, por ejemplo, o asiáticos, sino desde el norte. Entonces, esos estereotipos con los que muchas y muchos de nosotros nos formamos hace muchos años atrás, de una África pobre, de africanos y africanas que no trabajan, que son vagos, que viven de la ayuda internacional, que hay permanentemente guerras, ¿sí? Se siguen perpetuando, porque las películas que hay sobre estos temas en general perpetúan estas ideas. Entonces es muy complicado muchas veces tratar de desmontarlo. Me parece que lo primero que tenemos que hacer es tratar de, bueno, ubicarnos en otro lugar, ¿sí? Pensar desde otro lugar. Lo ideal es poder leer sobre las producciones que tienen africanas y africanos, que son muchísimas, escritas, menos quizás audiovisuales, pero hay mucho el uso de Facebook y de WhatsApp y de todo, y de YouTube y demás, por parte, sobre todo de las jóvenes y de los jóvenes africanos, es muy grande. Entonces hay producción también local para hacerlo, aunque ahí ya sí nos encontramos con un pequeño problema que también aparece para conocer más sobre África, que es el tema del idioma, ¿sí? Nosotros hablamos español, es un idioma infinitamente poco usado en África, solo en algunas regiones, entonces la mayor parte de esa producción está en inglés, está en francés, está en portugués, ¿sí? O puede estar en algunos otros idiomas africanos. Entonces eso nos dificulta un poco, pero igual está bueno hacer un esfuerzo en ese sentido. Y en ese sentido me parece que las cosas que son, o algunas de las cosas que son interesantes para pensar de África, tienen que ver también con lo que se habló aquí. Recién decía Néstor, la diversidad, ¿no?, que tiene África y que me parece que es tan interesante. Y yo sumaría algo más. La diversidad la tiene que ver en lo cultural, en lo regional, porque hablar de un África es imposible, digamos, no hay un África, hay varias Áfricas y ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero además en esa diversidad cultural, que es un bien realmente, es algo para disfrutar, para poder sacarle el gusto y el lustre. En esa diversidad muchas veces se presentó, por ejemplo, que había una diversidad inmensa de lenguas, ¿no? Ya lo habrán escuchado ustedes. También es como un estereotipo, hablan como 5.000 lenguas, no se entienden entre sí. Y eso también me parece que es una imagen que está generada que pone dificultad, porque Andrés seguramente va a estar de acuerdo conmigo, que los africanos hablan varias lenguas, no hablan una sola.
Con cada persona que uno se encuentra, habla varias lenguas porque viajó, por el vecino, porque la mamá era de un lugar y el padre de otro, en fin, por distintas cosas. Es mucho más abierto esa manera de encontrarse con las lenguas y con las maneras de comunicación, y muchas veces esas lenguas son bastante parecidas entre sí, lo que hace que la comunicación sea más fluida. Es cierto que en muchos lados, en la mayoría, las lenguas europeas actúan como lenguas de comunicación y como lenguas vehiculares, y también les permite comunicarse con gente de lugares más lejanos. Pero las lenguas, me parece que también hay que tomarlo como una cuestión de diversidad y como algo muy rico para recuperar, y que es interesante para pensarlo desde otro lugar. Y en la diversidad también, otra de las cosas que hay y que merece ser señalada es que es la diversidad genética que hay. O sea, en África está la mayor diversidad genética humana. ¿Por qué? Porque la humanidad se inició en África. Y desde ahí, gracias a que africanas y africanos fueron no fueron vagos, justamente, sino que les interesó salir a conocer el mundo y colonizarlo, ¿no? Pero vamos a usar aquí la palabra colonización de una manera mucho más positiva que la que conocemos. Ubicar, conocer, salir al mundo, es que la humanidad se desarrolló. Entonces, al desarrollarse la humanidad en los distintos lugares, esos núcleos genéticos se fueron haciendo más débiles y se fueron fortaleciendo, o sea, de esa diversidad fueron para distintos lugares. No soy una especialista en todo el poblamiento humano, pero sí sabemos que se fueron para distintos lugares, para Asia, para Europa, para América, y se fue poblando el mundo, pero la diversidad genética quedó en África, ¿sí? Entonces esa diversidad que tiene que ver también con la flora, también tiene que ver con la fauna, pero también tiene que ver con lo humano, es una riqueza de la humanidad que hoy cuenta África, y que no es entonces solamente en cuestión de minerales, que son muchos y demás. Cuando decía que hay una diversidad regional, me parece que es esto África, y África es una tensión que siempre hay y que está bueno ponerla y plantearla. Porque es cierto que hay valores culturales compartidos, valores culturales, fundamentalmente culturales, y tomando la idea de la cultura de la manera más amplia, ¿no? Del lugar que tiene la familia, del lugar que tienen ciertas producciones de artesanías, de la manera de relacionarse con la naturaleza y con los otros y con las otras, y tiene también diversidades importantes que en la regionalidad que se hace, y que es reconocida por los mismos africanos y africanas. La Unión Africana, cuando se creó a comienzos de este siglo, decidió tomar una idea que África está compuesta por 6 regiones, ¿sí? Una África del norte, una África central, una África del oeste, una África oriental o del este, y una África meridional. La 6ª región, que es muy interesante también, está compuesta justamente por africanas y africanos de la diáspora. Entonces, de la diáspora. O sea, la diáspora africana tiene un lugar en esta composición, porque justamente hay una manera de ser africano, de ser africana en la diáspora, que también es importante para tener en cuenta. Esta idea de la diáspora en los primeros años de este siglo tuvo mucha fuerza, se apuntó mucho desde la Unión Africana a fortalecer los lazos con la diáspora, pero en los últimos años esto no tiene tanta fuerza. Quizás lo recupere en los próximos años. Si pensamos en el África del Norte, estamos pensando en una África que está más vinculada con el área musulmana, ¿sí? Son regiones fundamentalmente musulmanas, que está vinculada con una larga historia con la Europa del Sur, ¿sí? Y con la región mediterránea. Si pensamos en la zona del África Occidental, estamos pensando fundamentalmente en un territorio que fue muy disputado durante la colonización, donde hubo colonizaciones británicas, francesas y portuguesas, y es esa región donde encontramos muchos más países pequeños justamente debido
a esta razón. Y también es la región que más sufrió la trata de esclavos de personas esclavizadas hacia las Américas. Y donde, si lo pensamos en el momento más contemporáneo, donde está Nigeria, que recién mencionábamos. Nigeria es el país con mayor población de toda África, es una potencia regional, fundamentalmente por su riqueza petrolera, pero también es un gran productor de multimedias, es un gran productor de películas, algunas de las cuales están en Netflix ahora disponibles. Pero es así como existe Hollywood, Bollywood, también existe Nollywood, ¿no? Por justamente esa producción de Nigeria. Y también hay mucha producción entonces en el área de servicios, justamente. Y también es un gran poder militar que hace que todo esto sea interesante para sumarlo a los BRICS, y por eso fue sumado. El África Central está dominada por la región del Congo, por supuesto. El África Oriental tiene una historia un poco distinta, que está ligada más a la relación con la India, con toda la zona del Índico y demás, y donde hay en estos días, en estos últimos tiempos, he estado bastante movilizada por manifestaciones juveniles, fundamentalmente en Kenia, en Tanzania también. Madagascar no es justamente la zona oriental, pero la podríamos sumar en este caso, también donde hubo una caída de gobierno, justamente por estas manifestaciones, este tipo de rechazos a las políticas gobernantes. En Tanzania, por el triunfo el segundo mandato de la presidenta que estaba en el poder, que había llegado porque el presidente había muerto por COVID. Bueno, llegó de una manera un poco casual, se consolidó en el poder y está creando un régimen, un gobierno que está siendo fuertemente represor. Y el África Meridional es donde tiene un dominio muy importante Sudáfrica en toda esa región, como una economía importante, aunque no es la economía tan importante como fue hace 2 o 3 décadas atrás, pero sigue siendo el país más importante. Y también dos países de los cuales creo que va a hablar también un poco Andrés, que Angola y Mozambique, que en estos días justamente en este año se están celebrando los 50 años de su independencia del Imperio Portugués. Entonces el 11 de noviembre fue la independencia de Angola, en julio fue la de Mozambique. Para ir cerrando, me interesaba terminar con 2 cosas, y por eso dejé Sudáfrica para el final. Sudáfrica en este momento está siendo un lugar muy importante a nivel mundial del multilateralismo. Como ustedes saben, que este fin de semana se va a celebrar la reunión del G20 en Johannesburgo, ¿sí? Y entonces Sudáfrica ha planteado en esto, para este G20, un par de temas muy interesantes, que no creo que prosperen, lamentablemente, pero muy interesantes. Uno que tiene que ver con la cuestión de la seguridad alimentaria, y otro, no menos importante, que es el tema de la deuda, ¿sí? Los países africanos, en este momento, la mitad de los países africanos, por lo menos, están con un problema de deuda muy grande, ¿sí? Y entonces Sudáfrica impulsó algún tipo de medidas que podían ir desde la condonación a buscar un sistema de deuda, el pago de la deuda más fácil para los países endeudados. No sé de quién estar hablando, pero no parece prosperar. Pero hoy pensaba que en esta G20, que tuvo tanta importancia, que por lo menos tuvo una importancia discursiva en los últimos años, cómo se está pagando, ¿no? Y me parecía interesante en esa cuestión de que se estaba pagando, que era como la muestra era una de las expresiones del multilateralismo que está siendo tan hackeado en estos días.
Y en eso me parecía que la troika que hoy está manejando el G20 lo muestra. Esa troika hoy está compuesta por Brasil, que fue el año pasado la sede del G20, Sudáfrica hoy, y Sudáfrica le va a dar el paso para la coordinación del G20 y para la realización el año que viene a Estados Unidos, ¿sí? Justamente, justamente el presidente de los Estados Unidos no va, ¿sí? Entonces es el apagar, ¿no? Apagar la luz y cerrar la puerta. Entonces me parecía que era interesante eso. Y para cerrar con esta cuestión de la relación entonces de ese pasaje que me parecía interesante desde lo cartográfico, ¿no? Brasil, Sudáfrica, Estados Unidos, cómo se armaba. El otro tema con el que quería cerrar era un tema que quizás tiene menos presencia dentro de los temas que se tratan en Argentina sobre África, que ya dijimos que eran pocos, que es que se acaba de concluir, acaba de no renovarse una ley que estaba vigente desde el año 2000, o sea, 25 años, una ley norteamericana que se hizo en la época de Clinton, en la época de la expansión de la globalización, que se llamó AGOA, ¿sí? Y que eso quiere decir algo así como Ley de Crecimiento Africano, ¿sí? Económico africano. Fue una ley que promovió el acceso de productos africanos a fundamentalmente textiles y también agrícolas, algo minerales, pero fundamentalmente textiles y agrícolas a el mercado norteamericano sin aranceles, ¿sí? Y fue no los 54 países pertenecían, hoy forman parte de 32 países, o hasta hace unos días que fue que venció y que no se prorrogó, porque AGOA cuando se creó era por 10 años y se fue prorrogando, pero con este gobierno de Trump no se prorrogó. Generó entonces el desarrollo un relanzamiento de industrias textiles en muchos de los países africanos. Como les digo, hoy, hasta ahora formaban parte de 32 países. Uno de los países más perjudicados por el fin de AGOA es Sudáfrica, porque también vendía autopartes y algunos tipos de cuestiones que tenían que ver con una industria pesada y que ahora no van a tener entrada. Entonces, esto está, como digo, es un golpe muy fuerte para las economías africanas, porque todos esos mismos productos van a entrar ahora o van a entrar con aranceles más altos, pero a la vez también es un desafío para los países africanos, en el sentido de que desde hace unos pocos años está vigente dentro de África un tratado de libre comercio entre todos los países africanos, que es el tratado de libre comercio más grande del mundo, que engloba mayor población y mayor territorio. Y entonces pues, es un desafío justamente para que esas industrias y todo ese comercio que estaba tan direccionado más allá del Atlántico se pueda mover de una mejor manera dentro de los límites africanos, ya que el comercio intrarregional es muy bajo, realmente, y los porcentajes son realmente bajos. Así que bueno, muchas gracias. Les dejo ahora la palabra a Andrés. Bueno, gracias Marisa, tiraste muchísimos temas que seguramente van a aparecer. Yo me quedé también en esa del Brasil, ¿no? Lula, vos decías, Gabriel, América Latina le da la espalda a África, con la excepción de Lula, ¿no? Que sí, en todas sus presidencias ha participado tanto de sus giras por África. Olvidé decir también que Daniel Sincha de Hilando Fino y Gustavo NG de Tectónico después van a coordinar algunas preguntas o comentarios que quieran hacer luego de la presentación ahora de Andrés Ruggeri. Bueno, buenas tardes, gracias. Gracias además por llamarme especialista en África, cosa que creo que en realidad no lo soy. Soy interesado en la política de África, más desde ese punto de vista, desde ese lado que desde la académica. No tengo mi trayectoria académica va por otros lados, no tengo la de Marisa, que es la verdadera especialista. Pero sí viajé mucho por África, tengo un interés que se fue formando también desde esa experiencia. Uno de esos viajes fue en bicicleta, otros fueron
porque me interesé bastante en el tema del rol de la Revolución Cubana en la liberación de África, del sur de África, que fue fundamental incluso para la caída del apartheid, y entonces, bueno, eso me llevó a conocer muchas cosas que de otra manera no hubiera conocido, y empezar a tener una visión desde ese punto de vista, ¿no? Desde la lucha anticolonial sobre África. África efectivamente es un continente súper diverso y es muy diverso dentro de cada uno de los estados. Los estados a su vez son estados formados por los colonizadores, las fronteras fueron trazadas, ¿no? Se sentaron ahí los imperios coloniales en Berlín 1885, trazaron, agarraron un mapa y hicieron como una especie de tag, se fueron disputando y armaron las fronteras, ¿no? Y dentro de eso quedaron pueblos muy diversos que no necesariamente comparten muchas cosas en común y otras cosas que no. Y por eso son países también muy complejos en sus estructuras políticas y sociales. Y otra cosa que me parece que es importante, que también lo dijo Marisa, también lo dijo Gabriel, es que tendemos el desconocimiento sobre África reproduce la mirada colonial sobre África, ¿no? Incluso la mirada progresista sobre África suele estar hecha a través de los intelectuales europeos, de la gente de las universidades de Estados Unidos y de Europa, o incluso africanos que son reconocidos en esas universidades. Esto creo que es un problema de todo el tercer mundo, ¿no? Leemos a determinados intelectuales que son de Asia, de África o de América Latina porque son reconocidos en las universidades occidentales. Y no tenemos mucha idea de lo que se produce, digamos, no tenemos ninguna idea de lo que se produce. Ese diálogo sur-sur, incluso a nivel intelectual, falta absolutamente. Entonces creo que es una tarea a reconstruir para poder también entender qué es lo que pasa, o por lo menos qué es lo que piensan los pueblos africanos y sus intelectuales, sus clases dirigentes, sus militantes políticos, sus movimientos sociales sobre lo que ellos viven. Y generalmente esa percepción no la tenemos. Incluso escuché muchas veces hablar de gente piola, digamos, ¿no? Bueno, esto sería como África, quieren convertir a la sociedad argentina como si fuera un estado africano, ¿no? Sí. Como si no, sin sindicatos, sin esto. ¿Quién dijo que en África no hay sindicatos? Que en África no hay movimientos sociales, que no hay movimientos populares. ¿De dónde sacan esas cosas? Hay, obviamente que hay. ¿Cómo no va a haber? Entonces, África es un continente muy diverso, obviamente, lo que todos dijimos, muy desconocido y que nos cuesta conocer. O sea, hay que partir desde ese lugar, creo, como para empezar a hablar. Quiero hablar un poco de algunos de los conflictos, de las cosas que están más, como se diría ahora, más picantes en África, que son muchos, ¿no? Y son picantes de verdad, pero también este tema de la relación América Latina y África, ¿no? Efectivamente, Brasil es el país que por muchas cuestiones, incluso cercanía cultural, por la diáspora, es decir, los descendientes de los esclavos africanos en Brasil, que son una parte muy importante de su población, también de otros países de América Latina, pero Brasil, incluso también por el portugués, ¿no? por el idioma, y tiene muchísimos contactos, sobre todo con Angola, con Mozambique, con los países de habla portuguesa, pero lo tiene política hacia África. Y el otro país que sigue teniendo política hacia África, dentro de toda su actual situación muy compleja, es Cuba, ¿no? O sea, Cuba siempre tuvo, desde que está la Revolución Cubana, ¿no? Desde la Revolución en adelante, una relación enormemente intensa con África y un aporte de sangre en la liberación de África. Eso no lo podemos desconocer. Cuando hablamos de América Latina y África, está Brasil, pero sobre todo está Cuba. Cuba es el único país, que creo que es el único país de América Latina, con lo chiquito que es, que tiene embajadas en todos los países africanos. En todos tienen embajadas, tienen un conocimiento de la política africana, porque muchos dirigentes africanos fueron formados en Cuba, en esas universidades cubanas,
Hay todo. Eso, por supuesto, fue en la época en que todavía Cuba podía hacer ese trabajo, todavía existía la Unión Soviética, etc. Pero esa relación existe. Yo, como tengo una cierta relación con Cuba, justamente lo que hago en todos los países africanos cuando conozco es ir a ver a la embajada cubana a conversar para que me expliquen qué pasa, porque ellos conocen muy bien la política africana por estos lazos. Entonces, bueno, eso creo que quería puntualizarlo. Después, en este momento, África, como todo el mundo, ¿no?, está pasando por una situación donde hay, primero, un conflicto hegemónico por la hegemonía que tiene que ver con la geopolítica mundial, por los recursos que evidentemente África tiene muy abundantes, recursos naturales, recursos humanos, ¿no?, posiciones estratégicas, y donde esos conflictos suelen ser violentos, especialmente donde hay riquezas minerales que son muy codiciadas. El caso más claro es el Congo, donde hay una guerra tremenda, o sea, el genocidio y las matanzas en el Congo fueron en la colonización, el Congo era propiedad personal del rey Leopoldo, ¿no? Fueron ahí, pero después siguieron. La independencia del Congo fue también muy traumática, ¿no? Lumumba, que fue el dirigente del Congo, el líder de la independencia, duró vivo muy poco como líder del Congo, y desde hace por lo menos 20 años, ¿no?, o más, desde que volvió Kabila ahí, que hay una guerra tremenda que implica a ejércitos de muchos países africanos disputando disputas que además son una guerra terrible, que además se divide también en afinidades étnicas, ¿no?, con Ruanda, con distintos países, etc. Con matanzas tremendas. Otro lugar que sabemos prácticamente nada y que también está atravesado permanentemente por matanzas, por genocidio, es Sudán, ¿no? Sudán, que se dividió hace poco en Sudán del Sur. Hay una guerra tremenda, donde hay, por ejemplo, están disputando los países árabes, los países Emiratos Árabes Unidos financiando a uno de los bandos, Arabia Saudita financiando al otro, ¿no? O sea, subimperialismo, digamos, pero de Medio Oriente, disputando en esa zona. Y después aparecen todas estas insurgencias islamistas, que son tremendas, inclusive en Mozambique, en el norte de Mozambique, hay una insurgencia islamista que se sabe poco y nada, pero que ha hecho unas matanzas tremendas en el sur de Tanzania, en el sur de Kenia. O sea, y después está el otro foco, que es el Sahel, ¿no?, que está llamando ahora la atención por la aparición de un liderazgo joven de 3 países, que son Mali, Níger y Burkina Faso, que con golpes militares, con apoyo popular, cosa que también es algo raro, pero con mucho apoyo popular, han formado una alianza, que es la Alianza de los Estados del Sahel. Se han plantado frente al neocolonialismo francés, porque los lazos coloniales siguen en la gran mayoría de los países muy fuertes y muy vigentes. Francia tiene dominio directo sobre la economía de muchos lugares, hay tropas, etc. La insurgencia islamista siempre sirve de pretexto para la intervención de las potencias occidentales, siempre hay toda una serie de situaciones muy complejas, y estos tres países han conformado esta alianza, han expulsado a las tropas francesas, y están combatiendo a esos islamistas. Eso es uno de los problemas que tienen, pero están encarando un proyecto que recupera algo que había estado bastante olvidado, que es el panafricanismo, ¿no? El panafricanismo fue, como acá en América Latina, ¿no?, la patria grande, ¿no? Es la misma idea, ¿no? Todos los pueblos que fueron colonizados por las potencias europeas tenemos en común la lucha anticolonial, en común una serie de intereses que se refuerzan con la unidad de los pueblos de África, y eso viene desde épocas donde todavía estaban las potencias coloniales, donde incluso con una influencia de la Internacional Comunista en algunos de sus primeros ideólogos. Después, bueno, eso fue cambiando. Hay una etapa donde aparece la descolonización
en los años 50, 60, cuando las potencias, especialmente Inglaterra y Francia, deciden retirarse, pero dejar muy condicionados esos países, y aparece también una primera ola de gobiernos panafricanos con algunos líderes muy importantes, Juan Nkrumah, Sékou Touré, bueno, varios, que planteaban la idea incluso del socialismo africano. Incluso el socialismo africano era algo que acá se conoce muy poco, pero que planteaba una vía alternativa al socialismo a partir de las propias estructuras sociales comunitarias de los pueblos africanos. Eso quedan algunos resabios por ahí en Tanzania, donde Nyerere fue el impulsor del socialismo africano en esa zona, que es distinto que la zona de occidente de África. Y después hay como una tercera etapa que ya tiene que ver con luchas revolucionarias más parecidas a las que vimos en América Latina a partir de la Revolución Cubana, ¿no? Movimiento de liberación, ideológicamente marxista-leninista, con el apoyo de Cuba, de la Unión Soviética. Se forman todos estos movimientos, y en la zona sur de África es donde se produce más tardíamente esa independencia por el Imperio Portugués, que era un estado, la dictadura fascista portuguesa de Salazar, Caetano, etc. Trató de mantener el imperio lo más que pudo por la fuerza militar. Surgieron guerrillas, movimientos, luchas muy cruentas y muy duras, hasta que finalmente el imperio portugués se desploma desde el mismo Portugal. Y esa es la fecha que jugó la selección argentina un partido en homenaje hace poco por la independencia de Angola, que fue, ¿no?, el 11 de noviembre del 75, que no fue un día tranquilo, fue un día tremendo. De los portugueses dijeron: nosotros hoy nos vamos y arréglense, y había tres grupos peleando por el dominio, digamos, que era el Movimiento Popular de Liberación de Angola, que sigue siendo el que maneja el Estado angolano, y después dos grupos más con alianzas de derecha, la UNITA básicamente con el apartheid sudafricano. Ahí empieza toda otra historia de guerra que termina también con la participación muy importante de Cuba, que es la que derrota ahí al apartheid en Angola. Bueno, ¿no? Hay mucho para hablar de eso, pero no es el tema es lo que pasa ahora en todo caso. Pero cuando llegan los 90, creo que a los africanos les pasó algo muy parecido a lo que nos pasó a nosotros en América Latina, que es la adaptación de muchos de esos antiguos movimientos de liberación al neoliberalismo, ¿no? Donde los antiguos movimientos que venían planteando un modelo socialista cuando lograron la descolonización, la liberación, etc., incluso el Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela, después adoptan la agenda neoliberal, un poco empujados por la geopolítica, por la hegemonía de los Estados Unidos, por la conveniencia, por un montón de cosas, y algunos de esos movimientos ahora son difícilmente reconocibles, ya como partidos de Estado, ¿no? La SWAPO, por ejemplo, de Namibia, o algunos otros. Entonces, la política de África es tan compleja como la de cualquier otro lado, ¿no? Es tan complicada y tan atravesada por variables internas, variables regionales, y también por la disputa hegemónica, donde aparece Estados Unidos, obviamente, Europa, los viejos imperios, sobre todo Francia, y depende de la zona, ¿no? Y también China, ¿no? Porque China ha entrado muy fuerte en la mayoría de los países africanos, a lo chino, ¿no? Con otra impronta, sin imponer agendas políticas ni nada, pero con inversiones muy fuertes, porque los chinos obviamente entienden claramente la importancia estratégica de África, la fuerza incluso que va a tener en algún momento África. O sea, creo que no hay que quedarse con la foto de África siempre sometida, siempre destruida. Hay mucha fuerza que en algún momento va a terminar emergiendo por muchísimas cuestiones, una de esas incluso la demografía, ¿no? Pero creo que tenemos que prestarle mucha atención a África, que justamente esta cuestión del desconocimiento nos hace ignorar una realidad que cada vez va a tener más importancia en el mundo. Para cerrar, una anécdota que refleja eso, ¿no? Acá en Argentina el pensamiento, ¿no?, que hay
no sé si recuerdan, creo que fue el 2010-2011 cuando Guillermo Moreno encabezó una misión a Angola, ¿no? Una misión comercial. Muy importante fue, ¿no? Angola es un país que después de toda la guerra civil, la lucha por la liberación, la guerra civil con la intervención del apartheid sudafricano, de fuerzas extranjeras, el apoyo cubano, etc. Y después siguió la guerra, hasta que logran matar a Savimbi en el año 2002, ¿no? Siguió un montón de tiempo. Pero Angola es un país enorme en territorio, lleno de riquezas minerales, con petróleo, con diamantes, con de todo, ¿no? Mucha riqueza y mucho potencial. Entonces, acá en ese momento, la crítica es cómo va a ir a Angola, por qué no van a España, Italia, etcétera. La Nata, creo que el primer programa que hizo de periodismo para todos, ¿no? Fue ahí, el que ya estaba con el grupo Clarín. Sí, el primero que hizo fue ahí, se fue a Angola y obviamente empezó a entrevistar a la gente en la calle, mostrando, miren que igual que viene, cómo van a venir acá, ¿no? O sea, la idea, el prejuicio total. Y uno dice, es al revés. ¿A quién se piensa? ¿Con quién se piensan que comercian y obtienen ganancia los europeos y los norteamericanos? Entre ellos no, con nosotros, con los africanos, con los asiáticos. Entonces, la mentalidad colonial que tenemos hace que despreciemos incluso esas cosas, ¿no? Sí, bueno, hay una oportunidad, incluso una oportunidad de negocio. Angola, Sudáfrica, Namibia, no sé, Etiopía. ¿Qué le vamos a vender a Estados Unidos de nuestra industria? Absolutamente nada, o a Europa. Entonces, hay muchas cuestiones y por supuesto, creo que tenemos intereses comunes como pueblos, porque seguimos siendo, nuestro enemigo sigue siendo el mismo. Bueno, muchísimas gracias. No sé si, Daniel, querías contar un poquito lo de Hilando Fino, por qué Hilando Fino está, digamos, auspiciando este espacio. Bueno, Hilando Fino es un programa que venimos llevando adelante con Gaby en la radio de la Universidad Nacional Arturo Cabreche desde el 2018. Hace un montón, hace una adolescencia y media más o menos, y comenzamos, hicimos acá en Cipreva, el tema de la geopolítica a nosotros nos atraviesa y habíamos hecho en Cipreva un curso para periodistas con este tema. Nos unimos con Tectónicos, que venía desarrollando en la misma línea de trabajo, y llegamos a unir las fuerzas, que es lo que deberíamos hacer todos en todos los ámbitos de nuestra vida. Tenemos puntos en común y hay que explotarlos, y cuanto más voces haya, es más fuerte la cosa. Así que llegamos a esto, y el tema de África en particular es un tema que a nosotros nos atraviesa. ¿Por qué? En primera instancia porque están del otro lado del charco, son nuestros vecinos. Nunca lo entendemos como vecinos, lo vemos como una cuestión tan lejana, pero son nuestros vecinos. Además, desde el punto de vista estratégico, para la República Argentina mantener comercio y relaciones de manera directa con África a través del Atlántico implica también el control de una zona que para el Reino Unido es fundamental, que es el Atlántico Sur. Ellos tienen una columna vertebral de islas en donde pueden controlar todo el paso entre los distintos océanos y todo el movimiento, ya sea con las tecnologías nuevas, como ha sucedido desde la isla Ascensión, o con las tecnologías viejas, con los cruces navieros. Nosotros tenemos negado el Atlántico Sur y es nuestra frontera más grande. Somos el país, junto con Brasil, que tienen fronteras más grandes en el océano Atlántico, y no las estamos explotando. Sí la explota el anglosajón, que tiene colonizada y ocupada militarmente el territorio de Islas Malvinas, y la proyección sobre la Antártida, porque este es el otro tema, ¿no? Tenemos a Sudáfrica ahí, y en vez de estar haciendo alianzas con Sudáfrica para explotar el sector antártico, los negamos. Ni que hablar de que rechazamos los BRICS, ¿no? El de poder ingresar en los BRICS, en el multilateralismo. Así que bueno, un poco la idea fue con Tectónicos unir fuerzas.
Y acá estamos, y evidentemente ha dado resultado, ha dado resultado, porque hemos hecho todas las actividades anteriores vinculadas a los cursos y las charlas, y ahora con esto que tiene que ser un punto de partida, ¿no? Después podríamos empezar, con buen sentido, que no se malinterprete, a desglosar África y empezar a tomar parte por parte, ¿no? Bueno, a ver, a la República Argentina, ¿qué país le conviene más trabajar de África? ¿A quién le vendemos bizcochitos de Unsatur? ¿A quién le vendemos cable para las instalaciones eléctricas? ¿A quiénes le vendemos acero para el desarrollo naviero? Hay una experiencia muy interesante de la República Argentina que muy pocos lo saben, con uno de los pocos países que habla español, que es Guinea Ecuatorial, que formó parte obviamente del Río de la Plata en su momento. Los chicos del Centro de Experimentación de Ezeiza, del aeropuerto de Ezeiza, habían ganado en su momento, hace 6, 7 años, un concurso, sí, más o menos, también 8, un concurso en Guinea Ecuatorial para instalar un centro de perfeccionamiento y capacitación para controladores aéreos de África. Se presentaron varios proyectos y el nuestro ganó por una cuestión básica. Compartíamos el mismo idioma, teníamos cuestiones culturales en común, además de la calidad profesional de los técnicos aeronáuticos, los controladores aéreos de la República Argentina. Los chicos y las chicas fueron, el primer golpe que hubo fue que la cabeza del proyecto argentino era una señora. Entonces en África, los muchachos de África no estaban muy acostumbrados a esa cuestión, tuvieron unas reticencias hasta que María Rosa se plantó y dijo, bueno, esto es así, nosotros lo manejamos de esta manera, y los muchachos de Guinea Ecuatorial aceptaron y hicieron un trabajo maravilloso. Guinea Ecuatorial descubrieron petróleo, entonces las inversiones empezaron a llegar, vieron, donde hay petróleo pasan cosas, y los rusos, interesados en ese tema, le montaron todo un aeropuerto y todo un centro de capacitación para los controladores aéreos de primerísimo nivel. Así que ellos tenían toda la infraestructura, nosotros teníamos el conocimiento, y creo que fue una de las proyecciones de poder blando de la República Argentina más importante en los últimos 10 años, más o menos 15 años. De eso poco se sabe, ¿no? Y muy poco se publicita. Así que bueno, son cosas como para escarbar, ¿no? Como uno escarba. Tenemos otro amigo, el Bruno Carpinetti, que hizo una investigación para su doctorado sobre el tema del problema de la alimentación en Guinea Ecuatorial, porque uno de los centros, bueno, vos sabés de eso, de la comida es el tema de los bonos. Y obviamente no se reproducen tan rápido como para poder darle de comer a todo el mundo. Así que Bruno, que lo tenemos como docente en la ENAG también, hizo una investigación sobre eso para su doctorado. Así que hay un montón de cuestiones, y estamos hablando de gente del conurbano que está investigando en África, ¿no? Esto no es que vienen de Virginia o de Langley o de Nueva York. Son nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra gente de acá del conurbano. María Rosa, Beto y toda la gente de Ezeiza son de acá nomás, de Canning, de Esteban Echeverría. Son todos de ahí, que ellos fueron a capacitar gente al África. Así que me parece que África es un objetivo. Ahí me pongo en el nacionalista. Es un objetivo, y también tiene que ser un objetivo de quienes trabajamos en el periodismo, ¿no? Y que nos interesan las cuestiones internacionales, sobre todo. Por ahí es como hacer inteligencia, pero con buena leche. Así que bueno, esto, y mil gracias a todos ustedes por estar acá, porque esto es... Hemos sacado fotos, tenemos fotos, después repartiremos para todos. Así que bueno, empezamos a hacer una... Sí, antes de pasar a la pregunta, permitime, quería decir una cosita. Sí. Nada más que hacer un par de remarcaciones. Primero, celebrar este espacio, ¿no? Digamos que hayamos podido coordinar esto, que si prueba de lugar, digamos, nada más que remarco lo que todos vienen diciendo hasta ahora, y es que esta es una reunión contracorriente, digamos, contracorriente colonial, ¿no es cierto? Digamos, acá estamos tratando de saber algo, no vamos a poder relacionarnos con África si no sabemos, simplemente, ¿no? Y toda la información y toda
todo el paradigma de comunicación está en contra de que África sepa algo de América Latina y de que América Latina sepa algo de África. Como bien dijo Andrés, son solamente 2 países de América Latina que no solo por la cuestión demográfica, sino que han tomado la decisión política bastante determinada de ir y relacionarse, ¿no es cierto? Y quedan como 2 excepciones muy grandes. Podríamos estar ahora, como bien decís, relacionados con BRICS, o sea, en BRICS hay 3 países africanos, ¿no? Está Etiopía, Sudáfrica y Egipto, ¿no? Y están como y candidatos para entrar, Nigeria, Argelia, o sea, y nosotros si estuviéramos adentro de BRICS, o sea, ya, entonces, digamos, es muy patente, y en la ignorancia que tenemos, todo lo que sabemos de África siempre es introductorio. Es como que siempre uno va a contar algo, alguna cosa, porque nadie sabe nada. Entonces, en esto es muy patente, ¿no es cierto? Por eso simplemente desde Tectónico celebramos muchísimo poder trabajar con Cipreva, poder trabajar con Hilando Fino, y que ustedes estén acá, o sea, nadie nos paga por estar acá, ¿no? O sea, es un ejercicio de soberanía informativa e intelectual de estar acá. De las creaciones regionales con mucho dinero de la Unión Europea en ese caso, y se transforma y se crea la Unión Africana. Fíjense que se llama Unión Africana, Unión Europea, ¿no? Entonces, me parece que es interesante también en eso señalar que en esas siglas está la U en los 2 casos, ¿no? La unidad y la unión, pero tienen orígenes y tradiciones totalmente diferentes, ¿no? Para pensar. Entonces, bueno, era eso que quería agregar. Perdón. Sí, un momento. Perdón, mil gracias a todos y sobre todo. A ver, la pregunta va a terminar pidiéndoles de dónde sacar información. O sea, me interesa muchísimo los estados de Sahel, bueno, por supuesto Mali en este momento es un horror, pero he seguido mucho el tema de Burkina Faso, Taboré, con toda su historia francesa, bueno. Y ahí hay una serie de informaciones que por ahí yo no tengo dónde corroborar, ¿no? La presencia del sionismo, por ejemplo, que aparece en China como que con muchos intereses, la ruta de Loras a Dubái, y la gran duda me apareció ahora, porque apareció una información donde presuntamente el Papa actual, digamos, habría castigado duramente a Taboré. Ahí fue otra cosa, porque, a ver, creo que todos hemos seguido mucho a Francisco, digamos, por su impacto en nuestros países, y voy al Vaticano unas fechas, siendo que la información que hay en YouTube y en todo esto cuenta toda una novela de cómo Taboré enfrentó el tema. O sea, ¿dónde se puede informar uno? ¿Con qué fuente confiable está ahí? Muy difícil. Así se lo digo. Es muy difícil. Conseguir información fidedigna actual es muy dificultoso. ¿Puedo ayudar en algo? Para orientar la respuesta, yo no lo sé. Sí. Cuando Andrés nombró lo de Moreno, me acuerdo, yo hice una nota que el mismo año que viajó Moreno, había viajado Merkel, que era la canciller de Alemania, al mismo lugar, Hollande de Francia y el viceprimer ministro o el vicepresidente de China. Y, o sea, Francia, Alemania, y cuando viajó Moreno, ¿para qué va a ir? Los otros 3 iban. Entonces, en los diarios tradicionales no te informes. Digo, así como uno, yo que sigo los temas de China, sé que medios de China más o menos, que puedo leer porque no están escritos en chino, capaz que hay algunos medios en África o en algún país que se puedan usar como fuente. Sí. No, hay un enfrentamiento de los Montevideo con Taboré y con los países africanos que es alucinante lo que yo he logrado con mi información por la claridad de algunos presidentes de algunos países donde con la ley le tira a Europa arriba y Taboré se planta a los otros y les exige una conferencia técnica. Entonces, hay una serie de cosas muy a mí la verdad que me parece interesante África. Me parece que realmente, decir que el futuro no lo puede, pero para nosotros es muy importante. Sí,
Yo leo bastantes cosas internacionales, digamos, trato de estar al día, no es, mi campo es más la historia, o sea que, pero igual trato de leer todos los días. Hay, en todos los países hay algún diario que se puede leer y demás. Hay un sitio, que es un sitio norteamericano, pero que vale la pena porque toma noticias, toma a partir de las informaciones que publica son a partir de diarios de cada uno de los países, que se llama All Africa, es fácil. Y entonces ahí es un lugar que hay noticias, no es lo único que hay para leer, pero es un buen punto de partida porque además hacen una selección de diarios de cada uno de los países. O sea, toman, la información surge de diarios de cada país. ¿Sí? Entonces ese es por lo menos es una puerta de entrada porque yo lo aconsejo, lo sugiero cuando alguien me pregunta que se pueden, ¿sí? Entonces, hay bastantes, hay mucha, bueno, es esto, está todo en disputa y hay circulando cualquier cosa, es difícil saber. De fake que es tremendo. ¿no? Sí. Salió, por ejemplo, que Burkina Faso había lanzado un auto eléctrico. Sí, ¿no? sí. Bueno, sí, hicieron una presentación de auto chino que aterrizaron en Burkina Faso, pero no mucho más. O sea, aparece un poco de todo y sí, hay que bucear un poco. Algunas agencias internacionales. Eso sí, también. ¿Y Tienen información. Producción académica? ¿Hay mucha? Muchísimo. Sí, hay mucha. Bueno, seguramente Clarkson tiene una biblioteca digital enorme, hay algunas cosas que se puedan buscar ahí. El problema, por ejemplo, los cubanos tienen mucho, pero es muy difícil acceder, porque no está en internet. O no se llega. Hay un blog que dice África is a Country. Sí, ese es muy bueno. Ese es bueno. Ese es muy bueno. África es un país, se llama. África is a Country. África is a Country. Ese es muy bueno. Ese es bueno. Sí. El Instituto Tricontinental Sí, tal cual. también saca algunos informes sobre el tema del Sahel y de varios lugares muy buenos, sí, porque tiene información de adentro, sí, interesante, y el Instituto Tricontinental. Y después, por ejemplo, está habiendo muchas relaciones ya a nivel político, ¿no? Por ejemplo, entre el Movimiento Sin Tierra de Brasil, sí, a través del ALBA Movimientos, etcétera, con el Sahel, con la Alianza Estado del Sahel. Entonces, los brasileros del Brasil de Fato y una serie de medios vinculados al MST están sacando, bueno, el Instituto Tricontinental también, ¿no? Están sacando cosas hay interesantes. Sí. Después hay una buena información, pero es paga. Es inglesa que se llama Africa Confidential, perdón. Africa Confidential, que son muy buenos, pero hay que pagar eso. Pero siempre hay alguna nota que ponen free, entonces se puede leer. Bien, sí. Sí, por un lado les quería preguntar, ¿qué fue lo que determinó, o lo que los hizo a cada uno elegir esta temática para investigar? Seguramente hubo algo o un conjunto de factores que los inclinó hacia este tema. Y por otro lado, bueno, sobre todo a vos, Marisa, te quería preguntar cuál es la situación de la mujer y si ha habido transformaciones en las últimas décadas, en los últimos años, respecto de su participación política, los derechos, la vida pública, etc. Bueno, ya sabemos que al Guinea Ecuatoriano le gustaba que las mujeres... Yo lo pondría en discusión. La verdad que lo pondría en discusión, pero habría que verlo más finito eso. No creo que sea, me atrevo a decir que no creo que sea peor que lo que pasa muchas veces, lo que nos pasa a las mujeres acá en Argentina también, ¿no? Entonces, no, en muchas situaciones donde tenemos que mostrar nuestro saber, a veces, o nuestros conocimientos, también nos enfrentamos con situaciones muy duras y tenemos que imponerlo. En cuanto a por qué me interesó, yo
yo estudié Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, y la mayor parte de la carrera la hice en la dictadura. Y después estudié un poquito ya con el gobierno de Alfonsín, o sea, en esos años de los 80. Y bueno, siempre me interesaron dos cosas, dos temas, y por esa época soy hija de mi tiempo, la historia contemporánea y las cuestiones que tenían que ver con derechos humanos. Y entonces en ese momento el cruce era la lucha contra la apartheid en Sudáfrica. Y eso fue lo que a mí me movilizó. Entonces, por eso me fui a estudiar a México. Bueno, tuve la oportunidad de ir a estudiar a México y África, y bueno, y ahí empecé a transitar este camino, ¿sí? Después le doy la palabra. Sí. Con el tema de las mujeres, habría muchísimo para hablar. No hace falta que diga que hay patriarcado y demás, que tiene sus características particulares en el caso africano, y que también hay muchas diferencias regionales, ¿sí? Podría citar regionales hasta de los países. Por ejemplo, podría decir que en Mozambique la línea, las familias son en el sur patrilineales, pero las del norte son matrilineales. Entonces, son mujeres muy poderosas, muy fuertes, y que han marcado mucho en la historia de Mozambique, ¿sí? Pienso en Josina Machel, pienso en Graça Machel, ¿no? Que después fue mujer también, que vive todavía, esposa de Nelson Mandela. Entonces hay algo ahí fuerte. Y de Zamora Machel primero. Por eso, de Zamora, pero por eso dije Machel. Entonces, Machel se casó primero con Josina Machel, que era una revolucionaria, una combatiente revolucionaria, y falleció muy joven. Después se casó con Graça Machel, que fue ministra de Educación de Mozambique. En esos primeros años de la educación en Mozambique fueron importantísimos, o sea, el desarrollo de la alfabetización y demás, o sea, fue un papel muy, muy importante. Entonces, me parece que cuando pensamos en las cuestiones de las mujeres, muchas veces hay que ver en esa historia particular. En general, déjenme abrir un paréntesis acá, que muchas veces pensamos África, sí, bueno, sí, los británicos, los franceses, los portugueses. Hay que hacer también un esfuerzo de construcción, de pensar desde los mismos africanos y las africanas. Entonces, ¿qué pasaba con esas mujeres? ¿Qué pasaba con esos varones? Esa historia, y cómo se empieza a cruzar con los que vinieron de afuera, ¿sí? Entonces, ya que estamos hablando y pasándonos información también, les cuento, para que lo vean, porque es muy interesante. Yo lo encontré el otro día. En general, cuando hablamos del genocidio del Congo y de cómo se denunció el genocidio del Congo, se habla del texto de Keisman, del irlandés, de Mark Twain y demás, de esas denuncias internacionales. Sin embargo, la primera denuncia que hacen, lo hacen los africanos, ¿sí? Y entonces es un jefe del Congo que denuncia y que se levanta esa voz y que denuncia ante el rey del Congo, ¿sí? Entonces, eso ahora está en un videíto que los invito a que lo vean, las invito, es un video corto y es buenísimo, de una charla TED, y que tiene una gráfica hermosa, y que el texto está escrito por uno de los grandes historiadores congoleños, que es Songola Entalaya. Entonces, si ponen TED, Congo, Leopoldo, aparece. Dura 5 minutos, es buenísimo, y me parece que hace una propuesta, entonces, esto de cómo buscar información y cómo dar la vuelta, y presentarla desde otro lugar. Entonces, cierro el paréntesis. Entonces, volviendo al tema de las mujeres, hay que pensar también esas historias que hay atrás, ¿sí? Entonces, hay muchas feministas africanas que han estudiado en la zona del África Occidental, que hay un libro ya clásico que habla de la invención de las mujeres, justamente, y entonces habla de cómo esa organización de géneros binaria que está propia del mundo occidental fue implantada en África, pero que no era así, ¿sí? Y entonces habla de géneros fluidos, habla de muchas cosas que nos muestran unas sociedades africanas bastante distintas que a veces las que tenemos en la casa, para África Occidental.
Si pensamos en el África meridional, así que decíamos recién de Mozambique o de Sudáfrica o de las zonas mineras, hay un lugar donde las mujeres tuvieron un papel muy importante porque los que emigraban eran los varones. Entonces fueron mujeres que se fortalecieron mucho en la comunidad doméstica, que tuvieron poder local, que tuvieron que asumir roles que antes quizás no asumían, y que entonces nos plantean sociedades bastante distintas. En cuanto a los derechos de las mujeres, hay algo que en los últimos años se ha avanzado bastante, no son muchos, al revés, son muy pocos los países donde hay derecho al aborto, donde hay acceso a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos. Una cosa que está hoy en problemas en este año justamente es porque muchos de esos derechos se podían sostener, el derecho a la píldora del día después o a los preservativos, en fin, se sostenían por dinero que llegaba desde Estados Unidos, y eso se ha cortado. Entonces, estas dificultades que está poniendo la administración Trump hacia el exterior, en especial hacia África, está golpeando especialmente a las mujeres, ¿sí? Y por otro lado, también habría que decir que en cuanto a las cuestiones de libertad sexual o de derechos sexuales, decir que Sudáfrica es el primer país que ha consagrado el derecho al matrimonio igualitario en toda África, y eso está en la Constitución. Es la única Constitución del mundo que lo incluye, ¿sí? Entonces, hay mucha diversidad, digo, para pensar y demás, pero bueno, se puede pensar. Y ahí paso solo ya que pasé tantos avisos, paso uno más y demás. Me parece que esa diversidad de las mujeres se ve mucho en la literatura africana, ¿sí? Entonces, ahora tenemos mucha literatura, tenemos más literatura africana traducida al español, y mucha traducida acá en Argentina. Entonces está, por ejemplo, el editorial Empatía, que es una editorial que está traduciendo textos de literatura africana, y justamente Empatía, ¿no?, para buscar esto que estamos acá pensando. Y ahí hay varios libros de mujeres o sobre mujeres, que entonces nos muestran sus realidades y esas subjetividades que a veces nos parecen lejanas, y al leerlas las podemos ver de una manera diferente. Entonces, bueno, los invito, hago esa publicidad tranquila porque sé que les va a interesar. Hay un libro sobre Ruanda que es excelente, sobre el genocidio, hay otro libro que es Las delicias de la maternidad, que es un clásico africano que se tradujo acá, así que bueno, ahí es un buen lugar de entrada. Bueno, hablé un montón, Andrés. Otra entrada, ¿no? ¿Cómo? Por ahí es más un anecdotario. Yo recalco esto, que no tengo una carrera académica, ¿no?, con respecto a África. Va por otro lado mi trayectoria, que son las empresas recuperadas, no tiene mucho que ver, o sí, no sé, porque hubo una relación a partir de ahí que hice en un encuentro, en un congreso en México con unos compañeros sudafricanos, y tenía así también el tema del apartheid y sobre todo la cuestión del rol de Cuba, que había escuchado, tenía eso en la memoria, y en Cuba, bueno, me interesé en eso, empecé a preguntar. Y esta otra cosa, que yo viajaba en bicicleta y hice algunas de estas cosas, y en uno de estos viajes, que fue una vuelta al mundo con mi compañera, fuimos a África, y en Sudáfrica empezamos Ciudad del Cabo, y ahí tenía esos contactos que eran todos militantes políticos, que habían, esto fue en el 2007, ¿no?, habían sido militantes contra la apartheid, compañeros de muchos de los... De hecho conocí, bueno, a Mandela no, pero Neville Alexander, que fue otro dirigente muy importante, un especialista en lingüística africana, un cerebro. Bueno, esto lo conocí ahí porque era muy amigo de esta otra gente. Entonces, a partir de ahí, en ese recorrido por Sudáfrica, me fueron pasando contacto. Entonces, iba en cada ciudad, y siempre eran lugares, eran los equivalentes a las villas. O sea, nunca paraba en los lugares, en los hoteles, sino que terminaba dentro
Y era una cosa muy extraña porque no tenía idea, acá me van a robar, me van a robar. Pero como siempre tenía gente conocida, bueno, íbamos y ahí aprendí muchísimo. Y siempre preguntaba por Cuba y había una admiración tremenda por lo que habían hecho, o sea, le adjudicaban la derrota del apartheid, o sea, a esta victoria cubana en Angola. Y después de todo ese viaje, que llegué más o menos llegamos hasta Tanzania, fueron varios meses y pasamos unas cuantas anécdotas, no siempre agradables, ¿no? Un poco de todo, ¿no? Pero bueno, después de eso decidimos hacer un trabajo sobre qué había pasado, cuál era el rol de los cubanos. Y ahí ya volvimos otra vez, fuimos a Cuba, hicimos un montón de entrevistas, y ya fue Cuba, Sudáfrica, Namibia, Angola, Zimbabue, Mozambique, bueno, y eso fue siempre. A partir de ahí ya uno entra en conocer mucho más. Pero esa experiencia fue interesante porque como no entré por el lado de leer bibliografía y todo eso, sino que fui llegando a eso a partir de hablar con gente que todo tiene una trayectoria de lucha tremenda, ¿no? O sea, habíamos estado, o sea, ¿cuántos años estuviste preso así en Robben Island? ¿Cuántos? 13 años, 7 años, 8 años, eran gente que había estado en Cana con Mandela, que habían peleado en Cuito Cuanavale, que habían estado agentes de inteligencia. Bueno, era una cosa, realmente un mundo, ¿no? Un mundo que todavía no publicamos. Una observación es que la intervención cubana en Angola. Sí, intervención los cubanos. No, bueno, la participación. Fue muy importante para la propia defensa de Cuba, porque le demostraron a los Estados Unidos que tenía un ejército tan aguerrido que podía derrotar a los sudafricanos. Que entrar en Cuba no era tan fácil. Ya lo habían experimentado en Valle Girón, ¿no? Sí, no era tan fácil. Pero sí, efectivamente, los cubanos en la historia de Cuba en África, primero empieza con dos argentinos, Mastesi y el Che, en Argelia. Después toda la gira que hace el Che por África, antes de ir al Congo, fue lo que funda la política cubana hacia África, esa gira. Claro. Que recorrió, no sé, un montón de países, Sí, como 10 países. como 10 países de África, arrancando de Argelia y siguiendo llegando hasta, bueno, muchos de esos países todavía no podían entrar. Y después, Guinea-Bissau, hubo combatientes cubanos en Etiopía y en Angola que le demostraron a todo el mundo que eran bravos. Sí, pero yo agregaría algo más que no es solo militar. Hubo una participación solidaria muy fuerte con maestros, médicos, enfermeros, o sea que a veces eso no se tiene en cuenta, pero un tipo de solidaridad realmente, ¿no? De aporte de maestros, de personal técnico, ¿no? Y también de africanos formados en tenemos tres preguntas, por eso, si no nos copamos, pero vamos a darle. Sí, por favor. Sí, gracias. Me pareció muy interesante. Vengo de la marcha de los jubilados, así que llegué un poquito tarde. Y la pregunta que hago ya contestaron. Disculpe. Primero quería decir la importancia de la información. Me acuerdo en un curso de ventas que un señor contó que el fabricante de zapatos, muy importante, había enviado 2 vendedores al África y que a la semana recibió los informes. Uno le decía, sí, es muy importante poder trabajar aquí porque aquí nadie tiene zapatos. Y el otro le dijo, miren, acá es imposible trabajar porque nadie usa zapatos. Entonces es una información que a veces uno siente que es veraz y bueno, tiene que revisarla, ¿no? Porque depende de dónde venga y quién tenga interés en que uno se informe de qué. Yo lo que quería preguntar es, porque escuché la incidencia de Estados Unidos, no, de China y de Rusia en los países africanos, con sus distintas formas de política de penetración. Aquí en Argentina tenemos predilección por la colonización norteamericana, y allá entiendo que hay 14 países que están como pseudo colonizados por Francia.
¿no? Y que tienen, hasta los billetes les imprimen en Francia, con lo cual tienen un apoderamiento, digamos, sustancial. Como se supone que Milei nos va a hacer tener acá cuando se dolarice todo. Que ese tipo de cosas continúan, o se están liberando felizmente de esa colonización. Esa relación es una relación muy estrecha realmente, inclusive en el caso de los países que fueron colonizados por Francia, los franceses, sino hay una expresión que se utiliza muchas veces para describirla que se llama France-Afrique, o sea, como Francia-África, ¿no? Como si fuera una relación tan estrecha y particular que se llama de esa, que se califica de esa manera, como si fuera un lazo único, ¿no? Esa relación tiene mucho que ver con las cuestiones económicas, digamos, porque en los países que fueron colonizados por Francia, la moneda que tienen es una moneda que se llama franco CFA, Franco Comunidad Francesa Africana, que es una moneda que no tiene, no está producida en el país, no tiene soberanía monetaria, porque está ligada su cotización históricamente al franco francés y después al euro. Entonces, hay una relación directa en ese sentido que no tienen soberanía monetaria. Eso es, creo, lo de que se hacen los billetes en otros países. Eso a veces pasa en otros países del mundo, pero me parece que es la relación tan particular en lo monetario que estamos viendo. Por otro lado, también hay una relación muy fuerte en lo militar que ahora se está cortando. O sea, muchos de estos países que estábamos diciendo, Níger, Burkina Faso, Mali, están rompiendo esa vinculación y están suspendiendo los acuerdos militares, ¿sí? Y entonces han obligado a los franceses a retirarse de esos territorios y a dejar las bases militares que tenían, ¿sí? Hay también una influencia muy fuerte en lo cultural, porque muchos de esas personas se formaron en Francia y demás, y por la importancia del uso del francés. Entonces, hay una relación muy estrecha para pensar y que yo veo, por lo menos, que está en un proceso de discusión hoy día, mucho más fuerte. No quiero decir que está en proceso de descolonización, porque me parece que ya es algo más fuerte y demás, pero hay un proceso de discusión, ¿sí? Por ejemplo, para poner un ejemplo, en Mali, cuando fue en 2009 esos ataques islamistas, ¿sí? El gobierno de Mali pidió colaboración directa de Francia y Francia mandó tropas, ¿sí? Y participaron las tropas en el territorio. Han participado en otros lugares también, pero pongo este ejemplo. Cuando triunfaron o reconquistaron el gobierno central de Bamako, reconquistó esa parte del territorio, fue el mismo presidente Hollande al territorio a festejar, a celebrar esta situación. 10 años, digamos, y fue recibido por la población y demás, vivando a esa colaboración africana para vencer al terrorismo islamista. 10 años después, las tropas francesas se tuvieron que retirar, ¿sí? Porque justamente hubo movilizaciones populares antifrancesas por esa ocupación, ¿sí? Entonces, hay un proceso en marcha que yo lo veo más fuerte justamente con los países que fueron colonizados por Francia que por Gran Bretaña, que este proceso no se está dando. Que quizás lo vemos más en otros espacios que no necesariamente son los militares, aunque son importantes, que tienen que ver con todas las discusiones que con respecto a los bienes y los artefactos africanos que están en los museos europeos y todo ese proceso que hay de restitución. O sea, ahí hay algo que está pasando, están discutiendo, digamos, esas cosas, y por algo a fines del siglo XIX, comenzó el siglo XX, los franceses lo robaron, o distintos europeos lo robaron, y por algo ahora acceden a devolverlo, ¿no? Entonces ahí hay algo que se está negociando como
para pensar más. ¿Sí? Gracias. Andrés, ¿querés decir algo? Traoré, hay notas de tanto de Marisa como de Andrés en Tectónico sobre África, digo, entonces Traoré, energía nuclear. Sí, pero también una Francia muy dependiente del uranio que se extrae del Sahel, teniendo el 70% de su matriz energética. Claro, bueno, pero esa es la relación histórica, justamente. Francia mantuvo unos lazos neocoloniales muy fuertes, mucho más fuertes que otras potencias, no sé qué, que los ingleses, con todo ese territorio. Los franceses se resistieron muchísimo a dejar su imperio, digamos, no les gustó nada, ¿no? Los ingleses en ese sentido tampoco les gustó nada, pero fueron un poco más sutiles, digamos, ¿no? Los generaron otro tipo de vinculación. Hicieron otra cosa. Pero Francia mantuvo una fuerza muy grande sobre esos países, un control muy fuerte, el económico, eso, y justamente forma parte de, si te manejan la moneda, también te manejan las exportaciones, los recursos naturales, el uranio, el oro, todo eso. Y eso es lo que está disputando justamente estos gobiernos de militares jóvenes, porque son todos muy jóvenes. Su disputa va hacia los recursos primero. Mucho más difícil es salir del franco. Del franco, sí, eso no. No han podido salir todavía, no tienen como una idea, tienen una moneda común de esos, por lo menos esos tres países. El hostigamiento es muy fuerte también, ¿eh? Sí. O sea, los intentos de golpe militar, las conspiraciones, la insurgencia esta islamista que no para, ¿no? Y intentos de roces con los países vecinos, sobre todo sí, con Costa Marfil, que es como el país más pro-occidental, su gobierno, ¿no? Y que es como la punta de lanza, ¿no? El asesino de Sankara, el que fue dictador de Burkina Faso durante mucho tiempo, está refugiado en Costa Marfil y de ahí agita contra Traoré. Bueno, ahí pasan todas esas cosas. Sí, por favor. ¿Puede saber qué influencias doctrinarias e ideológicas han influido tanto africanas como externas en estos movimientos militares nacionalistas? Ay, pero ni. Pero no lo saben. Yo creo que es difícil. Yo lo estuve buscando eso porque me interesaba encontrarlo. No termino de encontrar, especulo en este caso. Me parece que hay ese rescate de la tradición panafricanista. Eso me parece que es muy fuerte. En el sentido que de unidad africana, pero también de unidad de recuperación de la autoestima. ¿Sí? De poder, bueno, pararse sobre los dos pies y decir, acá estamos y queremos hacer esto. Entonces me parece que ahí hay algo del panafricano. Y en el caso sobre todo de Burkina Faso, la influencia de Sankara, sin duda, de Tomás Sankara, que fue presidente entre el 83 y el 87, y que tuvo una participación, tuvo un pensamiento político muy fuerte realmente. Entonces, está ahí, ya que seguimos hablando de medios, hay muchos videos de Tomás Sankara en internet, ¿sí? De sus participaciones en la ONU, de discusiones al FMI, al Banco Mundial, digamos, posiciones políticas muy, muy fuertes que se hicieron. Así que me parece que va por ese lado, no sé, ¿no? En el caso de Traoré, por ahí es el más explícito. Sí. Nosotros es más difícil saber. Pero Traoré sí reivindica a Sankara explícitamente. No se define él como marxista, Sankara sí. Sankara era marxista, sí, tenía todo un bagaje teórico político muy claro, muy fuerte. Traoré parece menos formado, pero lo reivindica activamente. De hecho, le cambió el nombre la avenida Charles de Gaulle, ahora se llama Tomás Sankara. Y hay que tomar esa herencia, ¿no? Porque obviamente todo este tiempo que entre que lo matan a Sankara, que llega a Traoré, Sankara fue demonizado en Burkina Faso, no creo que se ha sido tan abierto, ¿no? La reivindicación no lo conozco tan profundamente.
No, pero además se reabrió la investigación sobre el asesinato. Y de hecho lo condenaron a Blaise Compaoré. Sí. Lo condenaron, obviamente, de Burkina y el tipo está fuera, ¿no? Pero Bueno, pero es un proceso, por lo menos se trató de hacer un proceso de reivindicación y de justicia. Para saber más de Sankara, hay un libro que escribió Antonio Lozano, un escritor español africano de novela negra, que es muy interesante. Hacen una biografía novelada de Sankara. Excelente. Y a Sankara le decían el Che negro. El Che negro. El Che africano, el Che negro, para ver cuál era cuando estaba vivo. sí, las líneas de Sankara eran panafricanistas, marxismo muy explícito, el tema de la mujer también Sí, muy no. claro en Sankara, fue el primero que nombró, tuvo ministras mujeres, prohibió esas prácticas De mutilación. mutilación genital, un montón de cosas que hasta ese momento nacionalizó la poca industria que había, creó industrias estatales, hizo una reforma agraria, todo eso después Compaoré lo tiró para atrás y Traoré lo reivindica. A mí me llamó la atención, yo cuando pregunto a mis amigos africanos, bueno, ¿qué hay de esto que tienen? Y me mandan cosas, y una de las cosas que me mandaron no son de la zona, son de otro lado de África, de Namibia, de Sudáfrica, etc. Es la crónica de una reunión entre justamente algunos diputados brasileños de la izquierda de Brasil, con el Movimiento Sin Tierra, con representantes de los movimientos de los 3 países de la Alianza del Sahel, y uno de esos eran el Memorial Tomás Sankara, eran todas, los que venían de Burkina Faso eran todos movimientos absolutamente reivindicadores de Sankara. Sí. ¿Cuáles son los países más industrializados y los menos industrializados de África? Sí. Sudáfrica, Nigeria, Egipto, son los países que tienen mayor producción. Después hay en otros países que hay mucha, lo que llamaríamos maquila, ¿no? Eso hay bastante más extendido. ¿El Magreb? En el Magreb, sí, por eso estoy pensando en eso, bueno, en Argelia y Marruecos. Argelia y Marruecos, sí. Y Túnez, ¿no? Un poco menos, pero Argelia y Marruecos, sí. Hay un desarrollo agrícola ahora muy interesante con la ayuda de los holandeses. Mira. René. Sí, bueno, quiero agradecer todo lo que estoy aprendiendo acá esta noche, esta tarde. Y quería preguntar sobre las vejeces. ¿Cómo se las ve? Debe ser muy complicado porque debe tener una relación con muchos de esos países distinta con su vejez de la que tenemos o de la que tienen conmigo, mejor dicho. Y además, si hay algún sistema previsional, si el colectivo vejeces se conoce, cómo se lo considera. Mira, yo puedo hablar un poquito de Sudáfrica, en este caso. En Sudáfrica hay una red de grants. No es subsidios, es pensiones, sí. Hay así como hay una OH, por eso hay un sistema de seguridad social bastante estructurado y fuerte, ¿sí? Que se creó fundamentalmente después del apartheid. Algunas eran que venían de antes, pero que eran de la época del apartheid, pero que solo gozaba la población blanca y que se hicieron exentos. Es una red muy fuerte de AUH y hay pensión a la vejez, ¿sí? A los adultos mayores que no tienen algún tipo de ingreso, ¿sí? El sistema previsional en Sudáfrica es bastante parecido al norteamericano, ¿no? De cotizaciones propias y demás, pero hay mucha gente que no ha cotizado en la vida, entonces sí hay pensiones, ¿sí?
Hay un tema ahí que me parece que es interesante, que, ya que al principio Gabriel habló de la demografía y demás, que una de las cuestiones del aumento de la demografía en África es el aumento de la extensión de edad, sí, esperanza de vida, gracias, la esperanza de vida, que ha sido más o menos de unos 10 años en estos últimos 25 años, lo cual es mucho, muy significativo, sí. Así que hay un cambio en eso. Entonces, en el caso sudafricano es ese que más conozco. Después, en el resto de otros países no tienen esa red de contención social que tiene el Estado sudafricano. Entonces no lo conozco tanto. ¿Sí? Claro, habría que ver, porque como hay muchas, yo no sé si me expreso bien, muchas tribus, muchas etnias, claro, que tienen por eso probablemente me estoy expresando mal, que tienen una relación distinta con las personas ¿no? Sí, hay en esto que yo mencionaba recién de ese sistema binario de géneros que por lo menos para la zona del África Occidental parece que mucho más introducido por el mundo, por la colonización occidental que local. Esta misma autora también habla de cómo la organización social tenía más que ver justamente con el tema de las edades, ¿sí? Y entonces sí había un sistema social que estaba organizado de ahí, y entonces los mayores tenían un papel más importante de respeto, de una palabra que valía y demás, entonces que más allá de ser mujeres o varones, ¿sí? Entonces eso aparece muchas veces, pero sinceramente no lo estudié muy particular. Néstor. Sí, se habló 2 o 3 veces, apareció el tema monetario, ¿no? Del franco africano, digamos. Tengo entendido que había un proyecto de salida, de modificación de ese esquema que había impulsado Gaddafi. Inclusive muchos dijeron que la destrucción de Libia, entre otros factores, tenía que ver con eso. Pero no se necesita cuál era el programa, de qué manera estaba pensado una salida de ese esquema monetario. Incorporación del yuan como moneda. No sé, yo la verdad es que he leído así varios intentos, ¿sí? Inclusive hubo un intento fuerte y que estaba más o menos bastante conversado antes de la pandemia, pero pues todo quedó por el aire y no vi nada que se haya retomado. En estos días la discusión que veo es esto que vos mencionabas, que era entre los países de la Alianza del Sahel, pero no el resto de los países. Y está el proyecto del banco, ahí hay un africano. Sí, por eso está el Banco Africano, de Desarrollo Africano, pero había un proyecto, como digo, 2018, 2019, que estaba bastante conversado de salir. Después, con lo de la pandemia, eso quedó, no vi que se haya retomado, realmente no. Hay un detalle importante dentro de esta cuestión del franco africano, que los países están obligados a tener sus reservas en el Banco Central de Francia. Sí. Pero es un gran tema. Sí. En la entrevista que hicieron ellos, en Hablando Fino, vos contabas que había mucha clase, que acá no se sabía, pero que no me acuerdo qué país, o si es general, que había cambiado el porcentaje de las clases sociales, que había crecido enormemente la clase media. Eso, si puedes contar un poco eso, porque... Esos son los datos internacionales, digamos, lo que dan los organismos internacionales, que hablan de una tercera parte de la población de clase media. ¿En toda África? En toda África, con diferencias enormes de países a países, por supuesto, pero sí un crecimiento. Es cierto que para considerar de clase media están pensando personas que tienen arriba de $1 o $2 por día para su subsistencia, y hasta creo que 20 cosas así. Entonces el estándar más bajo. El estándar es bajo. Claro. Es lo mismo que pasó con China cuando anuncia la eliminación de la pobreza. Exactamente. Ponen el Banco Mundial, ¿no? Sí, es el Banco Mundial. Claro. Claro. Sí, lo que
No, lo que puede pasar también es que el costo de la vida, hay que ver la relación entre ese dólar y el costo de la vida. Claro, Por ahí el claro, costo de la vida son exactamente, 50 tal cual. centavos. Tal cual, sí, A nosotros acá nos parece increíble, pero en algún momento también acá vivir salía muy pocos dólares. Sí. Sí, entonces pero sí es cierto que hay un cambio. Con Alberto Fernández. Que hay un cambio en esa composición social. Claro, que eso también habla de que no es la misma África de la que uno recuerda que era cuando se hablaba de África, cuando yo era chica, era mi papá diciendo come nena, que si no vas a ser como los chicos de Biafra. O no vas a ser, sino pensé en los chicos de Biafra que no pueden comer esto. Digo, ese era... Sí, bueno, pero aparte era la realidad que nos llegaba a nosotros de África, era el hambre. La foto que veíamos de Biafra. Los chicos, Tenemos otra pregunta ya. Dale, sí, gracias. Pensaba, ambos en algún momento mencionaron varias veces a la diáspora, ¿no? Inclusive hablaba Marisa de región como diáspora. ¿Cómo es el vínculo de la diáspora ya instalada desde hace muchísimos años en los países centrales con la diáspora reciente y constante, ¿no? De los migrantes que intentan llegar, que llegan en malas condiciones? Bien. También tiene muchos bemoles en ese sentido. Sí es cierto que una de las cosas para marcar con respecto, cuando se habla de la diáspora se está hablando fundamentalmente de los descendientes de personas esclavizadas, fundamentalmente en las Américas. Hay que pensar que fueron los cálculos, el piso que se pone de esa diáspora es 12 millones de personas, en momentos en los cuales la población mundial era infinitamente menor que ahora. Entonces es una gran tragedia que tiene y que redundó entonces en la población actual, sobre todo América Latina, ¿sí? Donde, por ejemplo, en Brasil el 52% de la población es de origen africano. En Colombia se calcula, eso por los censos, ese es el censo, el último censo, y es por autodefinición, es eso. Entonces la mayoría de la población es de origen africano y no europeo. En Colombia se calcula que es más o menos un 25% de la población, ¿sí? Que quería marcarlo porque también es un país que tiene relaciones bastante estrechas con África, sobre todo con el gobierno de Petro y Francia Márquez. Venezuela es otro país que también tiene una población importante, pero bueno, el país más importante es Brasil, ¿sí? Y más que en Estados Unidos, fíjense. A veces la idea que hay es que hay más población de origen africano o descendiente africano en Estados Unidos, y no. Brasil fue el territorio que recibió más población esclavizada, ¿sí? Entonces, en general, cuando se habla de la diáspora, se habla de esa diáspora, y también incluye, por supuesto, la diáspora europea de los últimos, digamos, 60, 70 años, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. La relación que hay es que hay una cadena migratoria enorme, o sea, que la gente circula, que va, que viene, y también el tema de las remesas, que es muy importante de la migración más reciente, de las remesas que reciben de las familias que están viviendo en Europa fundamentalmente, también en Estados Unidos, pero fundamentalmente en Europa, que crean entonces una vinculación muy fuerte, ¿no? Entonces sí es un tema que tiene que ver, que ha permitido también a algunas familias estar en mejores condiciones de vida a partir de eso, y eso se ve mucho, por ejemplo, para el norte de África, ¿sí? Los argelinos, los marroquíes que trabajan en Europa y que van en las vacaciones y que aportan para la familia, que se compran un terrenito, ¿no? en el lugar y se sienten. Entonces eso genera una importancia de ingresos de dinero que muchas veces no están
no entran dentro de las cuentas nacionales, ¿no? Porque entran en los bolsillos de las personas, en lo que va mandando cada uno. Sí. Quería preguntarles, ¿por qué creen que, más allá de la violencia con la población de origen africano que hubo en los países centrales y sigue habiendo en los países periféricos del tercer mundo, ¿por qué en Argentina, no sé si esto es una visión sesgada, pero bueno, ¿por qué en Argentina está negada la diáspora o fue negada? O sea, acá hubo muchísima población de origen africano, pero como si nadie lo supiera. En cambio, por dar un ejemplo, Estados Unidos ha generado muchísimos productos culturales donde lo africano está presente. Acá está como subyacente, pero negado. ¿Entiendes? No, pero está terminado. Claro. 1860. No, La Constitución de 1860. Ahí me parece que hay alguien que tiene ascendencia. Sí, bueno, yo estoy haciendo investigación sobre relación al proceso familiar, igual la veía Marisa con la cabeza, digo, es muy fácil decir que no hubo presencia de africanos en Argentina y en realidad hay que empezar a pensar de dónde están. O sea, y no es que se murieron en la guerra contra Paraguay ni con la fiebre amarilla, sino que hubo un montón de procesos de desplazamiento hacia otros lugares, los desconcentraron, los sacaron del centro de la urbe donde estaban desde los políticos para que pudieran reclamar hasta los medios de comunicación y así podemos empezar. Y la imagen que tenemos constantemente es que tenemos que ver a la persona afrodescendiente como si fuera un calco de una persona africana. Y en Argentina no es así. Digo, estos rulos no son gratis. Que mi familia no sepa quiénes son ciertos parientes del árbol genealógico no es gratis. Que no se hable, que nadie piense porque tiene rulo mota en la cabeza, por más que sean blancos. Somos otro tipo de afrodescendientes. Y después las olas migratorias fueron tapando porque siempre el jardín del vecino más bonito, entonces llega una persona afrodescendiente de afuera y siempre es más valioso, ¿no? Y si toca, baila y canta, aún más. O sea, nunca... acá hay un montón de personas afrodescendientes, solo que no lo saben. Y hay personas blancas, rubias y ojos celestes que son afrodescendientes y no lo saben. Y si empezamos a hablar de genética, que es como la última instancia y es de la que menos sé, porque recién arranco con la investigación, vamos a entender un poquito más de que también los genes se van modificando. Así que quizás no nos enteremos si no nos cuestionamos a nosotros mismos nuestra propia historia y nuestro propio árbol genealógico. Pero depende de cada uno, de cada una y de cada una de nosotros, empezar a repensar nuestra propia historia familiar para poder entender la historia de este país y cambiar la mirada por completo. Si no, no lo vamos a conseguir y se va a seguir sosteniendo el racismo, la discriminación y vamos a seguir teniendo a los dirigentes que tenemos, blancos, ojitos celestes y todo lo que se imaginen, que siempre piensan que el ideal es exactamente igual a su representación en el espejo. Entonces, de acá, además de empezar a ir a la marcha del 8N, que es el Día del Desafío Argentines, y militar por el antirracismo, les diría que empiecen a pensar y a cuestionar su árbol genealógico y decir, a ver, no sé nada de este pariente, uy, ¿será originario o será afrodescendiente? No, y, perdón, creo que estuviste muy bien, pero me parece que es interesante siempre decir que ese concepto de afrodescendiente justamente es la idea, ¿no?, que surgió en Durban, en el Congreso del 2001, que es justamente la idea de salir de la idea del fenotipo y del color. Entonces, afrodescendiente es aquel que viene de África, ¿sí? O aquel o aquella que quizás no es visto por los demás como africano, como negro. Sí, pero es eso, porque en Brasil se usa la palabra negro para definir más allá de la variedad de colores que haya. Pero aquí es un gran término en Argentina, afrodescendiente, justamente por todo lo invisibilizado que está, ¿no? Entonces, siempre, a veces es un término que cuesta entenderlo, pero está bueno usarlo. Y también, digo, sumo algo más, empezar a deconstruir el privilegio que tenemos como personas blancas, también duele, ¿eh? Digo, si los hombres creen que les dolió deconstruir su machismo o empezar a repensarse, deconstruirnos como personas blancas que, digo, pasamos en cualquier lado, no nos miran con cara de que nos vamos a robar algo.
Digo, un montón de cosas y duele. Pero si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Sí. Sí, yo quería decir primero que aunque no sea gratis, ese cabello me gustaría tener un poco. Pero después, la parte seria es que hice, por suerte, 3 cursos acá en Buenos Aires que tenían que ver con lo afro. Uno en Bellas Artes, que digamos, es bastante accesible, otro en Juan y el otro en la Casa de Cultura de Almirante Brown, de donde yo provengo. Y me pareció algo imponente la cantidad de gente que fue, muchos descendientes afro, inclusive me invitaron a unas reuniones en esa época de hacían en el parque de Sama, los sábados a las 5 de la tarde, donde hay música de origen brasilero, pero de origen afro al mismo tiempo. Bueno, bailes, cosas tradicionales. Y me parece interesante visitar para incorporar un poco la cultura que está subsumida aquí adentro, en la Argentina, pero que dijo que está como si fuese dejada de lado, ¿no? Invisibilizada, como dijo. Me parece que es una cosa muy importante y que hay que rescatar. Tenemos acá gente que podría ser, desde el punto de vista, ¿no? Por ahí es ignorancia, pero representantes en África de nuestros negocios allá, como diplomáticos, por ejemplo. Bueno, llevamos 2 horas y cuarto. Me parece que le sacamos el jugo a ustedes. Y bueno, buenísimo también el aporte ahí que hubiéramos invitado. Muchísimas gracias por estar. Y bueno, se va a repetir esto. Ya venimos el tercer evento que hacemos juntos, ¿no? Está resultando. Están resultando acá con Ciprueba. Así que bueno, los invitamos tanto al programa, a que escuchen el programa Hilando Fino como Tectónicos, y estamos en comunicación y a disposición para cualquier tema. ¿Sí? Muchas gracias.